Continúan los enfrentamientos entre Israel y Hamás luego del ataque del movimiento islamista más radical de Palestina sobre Israel, que continúa bombardeando la Franja de Gaza en las jornadas más sangrientas del conflicto en décadas, y se activó oficialmente el estado de guerra. Se cuentan ya al menos 1.100 muertos de ambas partes. Al menos 260 cuerpos fueron hallados en el lugar en el que se llevaba a cabo un festival musical en los límites con Gaza. Hombres armados de Hamás atacaron la fiesta rave en el desierto a la que asistían cientos de jóvenes israelíes. Y Argentina fue escenario del segundo debate presidencial en el que los 5 aspirantes manifestaron sus propuestas sobre seguridad, trabajo y medio ambiente e intercambiaron posturas. Ampliamos desde Buenos Aires. Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Comenzamos con información sobre el estallido del conflicto israelí-palestino. El gobierno de Israel activó oficialmente el estado de guerra un día después de sufrir su incursión más sangrienta en décadas, cuando combatientes del movimiento islamista Hamás arrasaron varias zonas de Israel. El conflicto escala y la Franja de Gaza está siendo atacada por instrucción de Benjamin Netanyahu, con el propósito de destruir las capacidades gubernamentales y militares de Hamás, mientras autoridades israelíes evacúan a ciudadanos en las zonas cercanas a la Franja de Gaza. Al momento, la cifra de fallecidos de ambas partes es de alrededor de 1.100. Y en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia este domingo a puerta cerrada para discutir la escalada del conflicto israelí-palestino tras el ataque de Hamás contra Israel. Estados Unidos impulsaba una resolución de condena a los asaltos de Hamás, pero tras el encuentro, varios embajadores en la ONU afirmaron que aunque se señaló como prioritario proteger a los civiles israelíes y palestinos, no se emitió ninguna declaración conjunta ni condena unánime a los ataques de Hamás. Previo al encuentro, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, acusó a Hamás de crímenes de guerra y dijo que este ataque es el 11 de septiembre israelí, mientras que el representante palestino, Riyad Mansour, pidió apoyo internacional para proteger a los civiles en Gaza. Este es el 11 de septiembre de Israel. Este es el 11 de septiembre de Israel, e Israel va a hacer todo para traer a sus hijos e hijas de regreso a casa. Los crímenes de guerra de Hamás deben ser condenados inequívocamente. Esta atrocidad inimaginable debe ser condenada. Israel debe recibir apoyo firme para defendernos a nosotros mismos, para defender al mundo libre. Israel no aceptará ninguna comparación falsa e inmoral entre un grupo terrorista salvaje que ataca a inocentes y el Estado democrático de Israel. Esta no es la comparación que la ONU o el Consejo de Seguridad pueden hacer. No hay reconciliación con terroristas genocidas. ¿Dónde está la protección internacional para el pueblo palestino, que tiene derecho a cuando un poder ocupante viola la ley internacional y hiere a aquellos que debe proteger? ¿Acaso las vidas palestinas no merecen ser salvadas? Los civiles palestinos asesinados, los niños palestinos asesinados en la tierra recién ocupada pudieron haber sido perdonados. ¿No es acaso eso una obligación moral, una contribución a la paz? ¿Por qué nada se hace cuando los asesinados son palestinos? Al menos 260 cuerpos fueron hallados en el lugar en el que se llevaba a cabo un festival de música cerca de la Franja de Gaza. Hombres armados mataron a varias personas y tomaron como rehenes a algunos asistentes. Varios de los sobrevivientes ya se reunieron con sus familias, mientras que algunos continúan desaparecidos. Veamos. En un video amateur, cientos de jóvenes aterrorizados huyen para salvar sus vidas en medio de un ataque de militantes de Hamás. Poco antes habían estado bailando en una fiesta rave en el desierto, cuando sin previo aviso, combatientes de Hamás empezaron a descender en paracaídas. Otros irrumpieron en automóviles y comenzaron a disparar contra los asistentes. Miles de jóvenes participaron en el festival cerca del Kibbutz Reim, no muy lejos de la Franja de Gaza. Cuando empezaron los ataques con cohetes hubo alertas rojas, pero nadie se dio cuenta porque la música estaba muy alta y es muy difícil evacuar a entre 2.000 y 3.000 personas de una fiesta. No teníamos a dónde huir. Asustados, algunos huyeron a pie, otros en automóviles, mientras los militantes empezaban a rodearlos.
De repente no los vimos venir, empezaron a disparar en todas direcciones. Solo tuve tiempo de coger las llaves de mi vehículo y encenderlo para escapar de los disparos. Estaba tumbada en el suelo, así que fue el segundo escondite que encontré y estaban ahí a mi alrededor. Iban árbol por árbol disparando. Todo el tiempo sacaban más armas de su vehículo. Estuvieron en la zona durante 3 horas. Algunos asistentes del festival fueron tomados como rehenes. Este video, difundido en las redes sociales, muestra a una joven israelí siendo llevada por los combatientes, mientras que su pareja es retenida. Y la madre de una joven alemana israelí de 22 años hizo este llamado, después de que apareciera en internet un inquietante video de su hija. Pude ver claramente a mi hija, inconsciente en la parte trasera de un camión con palestinos que conducían por la franja de Gaza. Pido ayuda, cualquier noticia o información. Aunque algunos de los sobrevivientes ya se han reunido con sus familias, los medios de comunicación israelíes aseguran que los equipos de emergencia encontraron decenas de cadáveres en el lugar del festival. Cambiamos de tema y vamos a Afganistán. Unos fuertes terremotos se cobraron más de 2.400 vidas y dejan miles de heridos. Los seísmos se produjeron a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat, uno de ellos de magnitud de 6.3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Cientos de casas quedaron destruidas. Veamos el informe. En este pueblo de montaña en la provincia de Herat, los residentes buscan supervivientes entre los escombros. Tras el terremoto, muchos vieron cómo sus casas se derrumbaban al suelo. Llegamos a casa y vimos que no quedaba nada. Todo se había convertido en arena. Empezamos a trabajar con palas y lo que teníamos para sacar a las mujeres y los niños de entre los escombros. Tenemos entre 20 y 30 muertos. Hasta ahora no tenemos nada, ni mantas ni nada. Las réplicas del terremoto de magnitud 6.3 retumbaron durante horas en esta región del oeste de Afganistán. Los residentes se sentaron en las calles, recelosos de regresar a sus hogares o a lo que queda de ellos. No había nadie para ayudar, para rescatar a los heridos. No había mano de obra. En la ciudad de Herat, considerada la capital cultural de Afganistán, los daños son menos visibles, pero algunos hospitales parecen haber sido alcanzados. Fue una situación muy aterradora. Todos los pacientes y enfermeras huyeron. Abandonaron el hospital. En este momento, las puertas del hospital están cerradas y los médicos, los pacientes, todo el mundo tiene miedo. Afganistán ya está sumido en una grave crisis humanitaria, con la retirada de la ayuda internacional tras la vuelta de los talibanes al poder en 2021. Y cuando faltan 2 semanas para las elecciones generales, este domingo se llevó a cabo en Argentina el segundo debate presidencial, en el cual los 5 candidatos expresaron sus propuestas en torno a 3 ejes temáticos: seguridad, trabajo y producción, y también desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Vamos a Buenos Aires, donde tuvo lugar este cara a cara, para ampliar la información con nuestro corresponsal Natalio Gozoy. Hola Natalio, contanos qué podemos destacar de este debate. Hola, al inicio del debate se concentró brevemente la agenda de lo internacional. 4 de los candidatos criticaron fuertemente a Hamás y se solidarizaron con Israel por la acción de Hamás sobre territorio israelí. Hubo una excepción: la candidata de la izquierda, Miriam Bregman, dijo, y cito textualmente: "Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación", algo que seguramente despertará críticas. Luego sí entraron de lleno en el debate y en los temas. En seguridad, que es el tema se supone más fuerte, de Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad entre 2015 y 2019. Patricia Bullrich decía, se enfocó mucho en su idea de poner mano dura y orden en Argentina. Massa, por su parte, Sergio Massa, dijo, entre otras cosas, que creará una especie de FBI argentino. Y Javier Milei propuso hacer serias reformas e hizo un cuestionamiento de lo que llamó el garantismo judicial. Además, hubo un interesante intercambio entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Patricia Bullrich le cuestionó a Milei su idea de liberar la aportación de armas. Milei dijo que esa no era su idea en realidad, que quieren que se cumpla la ley de armas, y luego Patricia Bullrich le insistió que eso estaba en su plataforma electoral. Luego siguieron con el tema del trabajo. Hubo un cruce interesante entre Milei y Massa. Milei propone reformas muy grandes, liberar prácticamente
el mercado de trabajo y Massa dijo que lo que está proponiendo es una suerte de regreso a la esclavitud. Ya sobre el final, cuando se hablaba de medio ambiente, Javier Milei volvió a repetir algo que ya había dicho, que es negar que el cambio climático está generado por el ser humano. Natalio, muchísimas gracias por este completísimo reporte desde la capital argentina. Llegamos así al final de esta emisión informativa. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com.